como toda la clase va a ser grabada para que si quieran verla posteriormente, esté subida en el aula virtual, ¿no? Habíamos quedado, lamentablemente hemos perdido clases, pero intentaré avanzar un poco más deprisa y para poder entrar a lo que es ya la utilización del KSISMO y demás, ¿no? Había explicado lo que es el contactor, había una pequeña prueba que creo que todos contestaron, ¿sí? Hemos visto toda esta, bueno, la parte importante, indicando cuáles son las partes que componen un contactor, los contactos principales, los de potencia, los contactos auxiliares de mando y la bobina, ¿no? También vimos lo que era la nomenclatura de la bobina y sus contactos, la numeración. Yo les indicaba que en los contactores se le puede anexar contactos auxiliares, si en el caso se necesite. Sí, es que esta numeración era importante conocer para poderlos identificar, ¿no? En el caso de no conocer la simbología. También le había indicado, bueno, una clasificación por normativa, ¿sí? Tanto para alimentación AC como DC. Ingeniero, Dígame. buenas noches. Disculpe, eso es lo que le decía, la simbología son de letras del contactor, no es KM. Sí. Principalmente es K, sí. La M indica que es un motor, ¿no? Sí. Si solamente está la letra K es un contactor para otro tipo de sistema, no puede ser para un sistema de alumbrado. La M me indica que es para un motor, por eso puede ser KM1, KM2, porque puede haber varios motores en un sistema, ¿no? Pero principalmente es la K. También indicar los datos técnicos, bueno, lo que es potencia, niveles de tensiones y bajo qué normativa se trabajaba, que estaba en la parte lateral del contactor. Les había dicho que el objetivo principal, bueno, es hacer algo parecido a esto y poder determinar cuál es el funcionamiento de cada uno de los elementos, ¿no? Hoy día vamos a comenzar ya con la parte de la simulación, ¿no? Y bueno, aquí está el punto de la cuestión de averías, no sé si ya lo leyeron. Entonces, principalmente por las condiciones de que está expuesto los contactores a la intemperie o en gabinetes, puede ingresarle humedad, puede ingresarle suciedad, puede ingresarle polvo, y esto hay que chequearlo, verificarlo, porque puede ser que el contactor esté bueno y solamente es hacerle un mantenimiento, una limpieza, ¿no? Verificar los bornes de conexión, ¿sí? Destornillarlo y hacerle limpieza, y luego probar el funcionamiento. No se olviden, para verificar que el contactor esté en buen estado, hay que hacer lo que se conoce como enclavamiento, que es alimentar en sí la bobina, y si se enclava la parte frontal, esta parte de aquí, ¿sí? Esta parte de aquí frontal, si se enclava, está en buen funcionamiento, ¿no? Si no, hay que tocaría chequear cuál puede ser el problema, ¿no? Sí, físicamente puede variar dependiendo las características técnicas, la potencia, la marca. Y también la alimentación, ¿no? Entonces esa era la parte. Y ahora voy a proyectar el video del funcionamiento para luego ya pasar a la explicación en la parte del simulador. Espero que lo hayan descargado, si no, bueno, que lo hagan estos días para poder trabajar, porque vamos a utilizarlo, ¿sí? Voy a proyectar el video y luego de eso hacemos un pequeño análisis del mismo. Saludos a todos, bienvenidos al canal, ¿cómo están? Vamos a continuar con la sección de electricidad industrial. Vamos a aprovechar un circuito que hicimos para el curso de logo. Estábamos activando una luz piloto y estábamos activando un contactor.
Se me ha hecho necesario, como le digo, y aprovechando que el circuito ya está armado, hacer un pequeño video de cómo se conecta y cómo se probaría un contactor. Pero antes que nada, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Estamos como Teslamática Automatización, dando clic en el botón de suscripción, de igual manera dando clic a nuestra campanita de notificación para que te llegue todos los videos que vamos subiendo constantemente. ¿Sí? Continuemos. Pero en realidad, ¿qué es un contactor? Básicamente es un elemento que conmuta potencia. A diferencia del relé, por ejemplo, que el relé conmuta contactos, tiene contactos que manejan poca corriente. El contactor ya está diseñado, sus contactos están diseñados ya para fuerza. ¿Qué quiere decir con fuerza? ¿Qué quiere decir? Que, o sea, maneja ya altas corrientes. De igual manera se dividen, podría decirse, se clasifican, o donde yo más he visto es en los contactores AC1 y los contactores AC3. Los AC1 básicamente son para cargas mayores, con un COSFI mayor a 0.95, es decir, para cargas resistivas, ¿ya? Y los AC3 especialmente son hechos para los motores de inducción, especialmente los jaula de ardilla. ¿Cómo está constituido básicamente el contactor? Ahora está apagado este tablero. Tenemos lo que es una bobina, ¿ya? Una bobina, la cual va a funcionar como un electroimán que va a mover contactos, ya sea auxiliares y contactos de potencia. ¿Cuáles son los contactos de potencia? Los que están acá atrás. 1, L1, 3, L2, así, exactamente. Los que están aquí y aquí. Este sería un contacto, otro contacto de potencia. Y los que están al frente son contactos de control, es decir, me facilitan llevar las señales, ya sea, por ejemplo, para activar una luz piloto, o también puede ser para una memoria, ¿ya? O también el NC sirve, por ejemplo, para un enclavamiento. ¿Qué quiere decir un enclavamiento? Que, por ejemplo, si este de aquí está desactivado, ahí va a poder pasar la señal y va a poderse activar otro contactor. Eso especialmente son utilizados, por ejemplo, para un arranque estrella-triángulo, donde nunca debe ingresar un contactor delta con una estrella al mismo tiempo. Entonces, al momento de que se les pone estos contactos de NC del uno y del otro intercambiados, se crea un enclavamiento que se llama una protección eléctrica para que no funcionen en simultáneo, ¿ya? Entonces, esto sería básicamente lo que son los contactos auxiliares. Tenemos lo que es la bobina. Está, por ejemplo, es de diferentes voltajes. Tenemos desde 12 voltios en DC, 24 en DC, hasta donde yo he visto, y también en AC también empieza desde los 24 VAC, he visto de 110 VAC, también de 48 VAC, de 220 VAC hasta 440 VAC. Ya, entonces muy importante el momento de qué criterio se debe tener es verificar qué bobina, o sea, la bobina a qué voltaje funciona y si es en alterna a qué frecuencia. Por ejemplo, en este caso no creo que se ve muy bien, pero dice que funciona a 110 voltios, ya sea 50 o 60 hercios, ¿ya? Los contactos, como hemos visto en los diseños de planos y todo, los contactos auxiliares está representado, por ejemplo, con 1, 2, 3, 4, 5 y 6, por ejemplo. Los principales, y los contactos auxiliares con 13, 14, los de Neo, 21, 22, los de NC, y la bobina, por supuesto, con A1 y A2. Básicamente esto por norma, todo contactor, ya sea de otras marcas, deben tener casi la misma nomenclatura, ¿ya? Otro criterio, ¿qué criterio más vamos a utilizar aparte de la bobina y todo? Los contactos, hasta qué voltaje van a soportar. Por ejemplo, leyéndole este de aquí, puede soportar hasta 440 voltios, ¿ya? Y entonces de ahí se deriva la potencia y eso quiere decir la corriente que va a manejar este contactor. Por ejemplo, si la carga está conectada de 200 a 220 voltios, la potencia va a ser de 1.5 kilovatios, ¿ya? Pero si es a 440, la potencia obviamente va a subir a 4 kilovatios. Esto es prácticamente ley de Ohm. Si el voltaje es bajo, ¿qué va a pasar? La corriente va a subir. Por ende, los contactos deben estar calibrados a esa corriente determinada. Y si el voltaje sube, la corriente va a bajar, ¿ya? Por ende, ahí hay la diferencia cuando se conecta ya sea 220 y 440. Hay que tomar muy en cuenta esto, ya que, por ejemplo, si nuestro motor, digamos que funciona a unos 10 amperios, si nuestro contactor debe estar un poco sobredimensionado, digamos que debe soportar hasta unos 15 amperios tranquilamente, es preferible sobredimensionar
antes que elegir un contactor, digamos que es de 5 amperios y yo le pongo cargas de 10 amperios, y peor si tiene muchas conmutaciones en el día o por hora, esos contactos se van a ir desgastando más rápidamente, su vida útil se va a deteriorar, y de ahí se va a dañar, se va a acabar más rápidamente, ¿ya? ¿Cómo se puede probar un contactor si está en óptimas condiciones? En primer lugar es que tenemos que conectarlo, ¿verdad? Es decir, debemos llegar aquí el voltaje nominal para que el contactor cierre correctamente los contactos. Vamos a colocarle aquí, vamos a alimentar con cuidado, obviamente, esto se hace con cuidado porque a pesar que tengo 110 voltios, también obviamente es un voltaje peligroso, así que se debe tener cuidado. Vamos a encender el logo, tenemos nuestro botón de arranque y paro, es decir, vamos a arrancar con el botón verde, ¿sí? Y vamos a parar con el botón rojo. A ver, ahorita vamos a hacer la prueba de cómo va a arrancar. Con el botón verde, como decíamos, vamos a arrancar y vamos a ver cómo se enclava. Obviamente tiene un sonido fuerte. ¿Por qué? Porque funciona como un imán y arrastra duro a los contactos de potencia y a los contactos auxiliares. Ahora, ¿qué es lo que vamos a probar? Por ejemplo, vamos a probar el voltaje, ¿no? Con mucho cuidado, obviamente. El voltaje que me está llegando, ¿sí? Tengo 121 voltios. Así que está en el rango de la bobina que soporta ese voltaje. Vamos a probar igual los contactos de potencia. Entre uno y este de acá me debe dar continuidad, ¿sí? Entre el otro me debe dar continuidad. Vemos que me da 0.0, quiere decir que los contactos están súper buenos, están muy bien, ¿ya? Y el NO también se debe cerrar, por eso es un contacto NO. Vamos a apagarle, miren, se va a ir la continuidad, se va a activar. Lo que ocurre, lo contrario con este de acá, ya, miren, que se va a desactivar y ahí va a haber continuidad, ¿sí? Al momento que yo le activo, se va a ir la continuidad, se va a desactivar. Básicamente podemos ver que la continuidad, los contactos de este contactor están súper buenos, están muy bien. Eso es lo que se podría probar. Hay de diferentes marcas, en este caso, por ejemplo, estoy utilizando la marca Schneider, pero también los más usados son la marca ABB y la marca Siemens. En experiencia propia he utilizado para los proyectos en marca Schneider, igual me han salido súper bien, súper buenos. Básicamente esto sería, ¿no? Una breve explicación cómo se conecta, de qué se compone y cómo funciona un contactor. Bueno, si te gustó este video, por favor no dudes en suscribirte a nuestro canal, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Somos Teslamatic Ingeniería y nos vemos en la próxima. Verificar el funcionamiento del contactor. Si se da cuenta, él midió continuidad entre la entrada y salida de cada uno de los bornes de conexión de los contactos principales y auxiliares, ¿no? Él indicaba que hay diferentes marcas. Por ejemplo, de las más comunes y las más económicas existe la Techin, ¿no? Existe la BB, la Schneider, bueno, eso depende. Cuando se arma un tablero, depende de la necesidad del cliente, ¿no? Él le puede indicar, quiero que todos los elementos que sean de la misma marca o pueden ser diferentes marcas, ¿no? Y así también vienen las características principales, pero en sí, ese es el funcionamiento. Si se dan cuenta, a diferencia de que yo mostré en la imagen, este de aquí tiene los contactos auxiliares en la parte frontal, ¿sí? El que yo mostré en los archivos puede venir en la parte lateral, ¿no? Entonces, no siempre va a venir en la misma posición, ¿sí? Puede ser que solamente venga el contactor con los principales, o puede ser que vengan los auxiliares en la parte principal o a un costado, ¿no? Eso depende del fabricante, puede variar, ¿sí? Eso es lo que es en sí la comprobación. Yo soy un video de la utilización de cada decimos muy básico, espero que lo hayan visto, o si, bueno, si conocen el manejo mucho mejor. Y ahora iremos a la parte de la simulación, que es la parte que me interesa que conozcan el día de hoy, ¿no? Entonces ya he aquí abierto la parte de la hoja principal del simulador, ¿sí? Cuando Negro, disculpe que le interrumpe. Vamos haciendo con usted igual. Sí, ahí.
Sí, pueden ir haciendo, ¿no? Abrimos cada decimo para ver si vamos haciendo con usted. Sí, sí, Ya. sí. Cualquier duda me van indicando, ¿no? Sería mejor hacerlo en papel y luego pasarlo acá, pero para poder ir avanzando un poco más deprisa, ¿no? Entonces, vayan abriendo. Si no tienen el simulador, en un papel también lo pueden hacer, ¿no? Eso no hay problema. Si vieron en los videos explicativos, ustedes cuando ingresan al archivo comprimido y abren el programa, le pide una clave, ¿no? ¿Verdad? Que es 4962. En todas las versiones es la misma, 4962, ¿sí? Si usted no coloca la clave, usted puede trabajar, pero no va a poder guardar el archivo, ¿no? Entonces, siempre ubique. En todas las versiones que existen es la misma, 4962, ¿no? Entonces aquí, bueno, aquí tengo un cajetín básico. El llenado lo expliqué en el video que está subido, por los que lo puede ver. Me voy a enfocar más en la parte del funcionamiento de los elementos, ¿no? Como le indicaba, este simulador es muy fácil de entender, ¿no? ¿Sí? No es para diseño, es solamente simulación. Existe programa específicamente para diseño. Ahorita solamente vamos a hacer simulación, ¿sí? Tiene los elementos más básicos, faltan algunos, eso toca enseñarle ya fuera de este simulador, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí está la biblioteca con los elementos. Voy a colocar los elementos del contactor. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo diferentes bobinas y bueno, espero verlas todas, ¿no? Y la bobina de contactor es esta de aquí. Voy a hacerle un poco más de zoom. ¿Sí? Si se dan cuenta que viene con la letra K, ¿no? Esto puede variar, depende si tengo motores, si la cantidad de motores que tenga. Esta nomenclatura va a variar, ¿no? Entonces tengo mi bobina, que es la parte principal de mi contactor, ¿sí? De ello depende todo el funcionamiento de los demás de las demás partes. Tengo los contactos principales, ¿sí? En este caso voy a colocar 3, ¿sí? Y tengo los auxiliares, no voy a colocar un NA y un NC, pero hay más tipos, ¿no? Tengo el NA y tengo el NC. En la simulación, colocarles a los elementos el mismo nombre es muy importante, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo menos K, menos K, menos KM, ¿no? Si yo alimentara esta bobina de aquí, solamente los elementos que posean el mismo nombre van a cambiar de posición. Los que tienen nombre diferente no lo van a hacer. Y esto vamos a hacerlo en este momento, ¿no? Voy a alimentarlo, en este caso, va a colocar la alimentación acá, ¿no? Voy a colocar la fase y voy a colocar el neutro, ¿no? ¿Sí? Entonces, procedo, aquí están los conductores. Aquí uno se puede equivocar porque estos colores son bajo normativa, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? Dedicarle para neutro, para protección y fase, ¿no? Pero al momento de hacer la simulación, automáticamente cambian el color que debería ir. Entonces, no es necesario, bueno, sí es necesario conocer la normativa, pero si se equivoca no hay problema, ¿no? Entonces, ya he colocado, he alimentado mi bobina. Ahora viene la parte de simulación. Solamente las partes que posean los mismos nombres van a cambiar de posición. Si va a darle play, ¿sí? Y se dan cuenta, solamente los contactos auxiliares, los que están aquí, cambiaron. ¿Por qué? Porque todos se llaman menos K. ¿Sí? Y el de acá se llama menos KM. Entonces, esto significa que estos contactos principales pertenecen a otro contactor diferente. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En la parte de la simulación, yo me puedo dar cuenta que algo está mal, ¿no? Pero ya, por ejemplo, en un examen, que yo le hagan un diagrama, si lo hacen a mano, ustedes no se van a fijar en eso, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esto de aquí, ¿no? Entonces, para que voy a darle stop y voy a cambiarle el nombre. Le hago doble clic para cambiarle el nombre en este caso. Voy a colocarle el mismo. Y le doy play y ahora sí cambian todo, ¿no? Lo que indicaba en la parte teórica.
Cuando alimenta mi bobina, todos los contactos principales y auxiliares que pertenezcan a esta bobina van a cambiar de posición, ¿no? Todo depende de la bobina, de la alimentación de la bobina, para que todos cambien de posición, ¿no? Tengo contactos principales que van en la parte de mando y tengo contactos auxiliares que van en la... Disculpe, tengo contactos principales que van en la parte de potencia y auxiliares que van en la parte de mando. Yo en este momento voy a indicarles solamente la parte de mando, porque es como decía anteriormente, es la más complicada de entender, ¿no? Y luego pasaremos a la parte de potencia. Entonces solamente voy a crear los de mando, ¿no? Ahora voy a poner un ejemplo con una luminaria, con un punto de iluminación, que esto se está... Ingeniero, Dígame. yo tengo una preguntita ahí. Dígame. Estuve observando lo que usted está haciendo y al momento de conectar la bobina, usted la conectó con el cable rojo, las dos, la línea y el neutro. Sí. Sin embargo, a usted le salió que está bien. Sí, lo que ¿Por qué acabo no de la decir, hizo? lo que acabo de decir hace poco, ¿no? Yo en la parte normativa, porque hay también normativa de colores, yo en la parte de esta simulación, yo me puedo equivocar. Si no conozco normativa, le coloco el mismo color de cable, ¿no? Lo que pasa en las viviendas, ¿no? ¿Verdad? Así usted coloque un color diferente en un circuito, ¿no? Usted hace una instalación de una vivienda. Para toda la vivienda normalmente se compra el mismo color, ¿no? Negro, azul, no. ¿Sí? Aunque no debería ser así, ¿no? Para la fase un color, para el neutro otro color, ¿no? Igual usted conecta, le va a funcionar lo que pasa aquí, ¿no? Así yo le cambio los colores, va a funcionar porque solamente es un color, no va a variar el funcionamiento. Puedo colocarle, por ejemplo, este de aquí, los dos el mismo, ¿sí? Miren, este de aquí dice cable fase, ¿no? Este no es cable fase, este es cable de un color. Son cables de diferentes colores. Si yo le doy play, pues no lo terminé de añadir, ¿no? Ahí. Si yo le doy play, igual funcionó, pero se dan cuenta que automáticamente cambié de color. Se puso azul porque ese es el azul. El azul es el neutro. Entonces, en la simulación yo me puedo equivocar. Así como le acabo de decir. En la instalación de vivienda suele suceder lo mismo. Yo compro los colores, bueno, compro los cables de los mismos colores, ¿no? Porque solamente a ese color. Igual mi circuito va a funcionar, ¿no? Pero por normativa debería ubicar con el color exacto, ¿no? Ya. En la parte de iluminación, por ejemplo, aquí tengo donde están las bobinas, ¿no? Hay diferentes tipos de bobinas, aquí se dan cuenta, ¿no? Piloto, señalización, que son luces de alumbrado, ¿no? Si tengo aquí un bombillo, una dígame, consulta. dígame. Para borrar un cable, haga recuerdo, por favor. ¿Mande? Para borrar un cable. Solamente marca y suprime, ¿no? Marca cualquier elemento y suprimir, ¿sí? Cualquier parte en la parte de suprimir, ¿no? Ahora, mira, aquí tengo un bombillo normal y si se dan cuenta, no sé si alcanzan a ver, es que estoy señalado ese piloto intermitente, ¿no? Que es un bombillo, a diferencia del normal, que emite luz intermitentemente, como su nombre lo dice, ¿no? ¿Verdad? Como una señal de alarma, puede ser. Entonces, yo dependiendo de lo que quiera hacer, puedo también ser el color del bombillo, ¿no? Si yo le hago doble clic, aquí están diferentes colores. En este caso es verde. Mira, aquí tengo un intermitente, también va a ser verde. Solamente que uno se va a mantener encendido y el otro va a ser intermitentemente el encendido del mismo, ¿no? Entonces, si yo quisiera que este bombillo funcione, este bombillo se encienda, ¿qué debería hacer? Solamente que ustedes en su casa tienen un bombillo. Para que se enciendan, ¿qué debe hacer? ¿Qué deben hacer ustedes? Modificar. Debe unificar los cables, pues. ¿Cómo unificar los cables? Hacer las conexiones respectivamente. Claro, Línea y, ¿cómo que? Y neutro.
Claro, Fase neutro. exacto. Yo solamente para que funcione necesito conectarlo a la fase y al neutro, ¿no? No necesito nada más, entonces voy a hacer eso, ¿sí? ¿Sí? Y ahora, si yo le doy la simulación, deberían encender. Uno se mantiene encendido y otro está intermitentemente porque esa es su función especial, ¿no? Como yo le indicaba en clases pasadas, puede ser el caso que este fuese un motor, ¿no? ¿Verdad? Que está conectado directamente. Yo para controlar o para apagar ese bombillo, ¿qué necesito? Ahora quiero apagarlo. Un interruptor, porque ahí le tocaría desconectar, cerrar todo la simulación. Exacto. Yo para apagarlo, yo necesito desconectarlos en cualquier punto, ¿no? Claro. Cortar. Pero el problema es que no lo estoy controlando, ¿no? Estoy solamente desconectando. Ahí entran los elementos de control. ¿Sí? Ahí entraría, por ejemplo, lo que son la cuestión de los pulsadores, ¿no? Aquí yo también tengo pulsadores, accionamientos que dice aquí. Tengo diferentes tipos, no voy a utilizar dos, ¿no? Los más utilizados, ¿no? Un pulsador y otro pulsador, ¿no? Va a colocarle los nombres. Un pulsador, voy a conocerlo como pulsador de marcha y uno de para o de parada, ¿no? Entonces, este de aquí va a ser marcha. Y el otro para parada, ¿no? Porque él sí va a cumplir esa función en mi sistema, ¿no? Ahora, ¿cómo yo lo utilizaría en este caso? Si se dan cuenta, estos de aquí también tienen su propia numeración y nombre, ¿no? Normalmente se los nombra los pulsadores con la letra S, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, un solo pulsador, solamente la S. Si tengo dos, puede ser S1, S2. Si tengo más, así como yo les decía en la parte de la auxiliar. Entonces, como tengo dos, a uno va a colocarle el nombre de S0, que es el primero, y al otro va a colocarle el nombre de S1. Yo sé que el S0 va a ser para marcha y el S1 para parada, ¿no? Si yo quisiera controlar estos bombillos, ¿sí? Para que solamente cuando yo presione un pulsador se encienda, ¿cómo debería conectarlos? Quiero que con uno de esos pulsadores, ustedes determinen cuál, que cuando yo lo presione, ahí se encienda. Solamente cuando yo presione uno de esos dos pulsadores. A ver, hagamos el análisis. Ya, pues hay que en una de las luces piloto tienen que poner S0 o en la luz intermitente el S1 para que A ver, tenga la quiero que misma coincidencia. las dos al mismo tiempo. Tengo solamente estos elementos. A ver, voy a sacarlos de acá. No tengo esto, no tengo esto. Tengo así, ¿no? Yo voy llegando y tengo un sistema así. Tengo un bombillo que cuando yo lo enciendo, están así los más, están así. Y me dan estos dos elementos más. Uno que dice marcha y uno que dice parada. Ahora me pide el propietario, el cliente, como ustedes le quieran llamar. Le doy estos elementos y quiero que este sistema, cuando presione uno de estos pulsadores, solamente en ese momento se van a encender. ¿Qué debería hacer? ¿Cuál escojo y cómo los conecto? El de marcha, ingeniero. ¿Por qué el de marcha? ¿Por qué el de Porque marcha? dice que al rato toque, recién me entender. Se va a encender. ¿Ya? Entonces ese de marcha es normalmente abierto. O sea, Ya. el resto que toque se va a cerrar y pasa el flujo de corriente y se va a encender el foco. Ya, ok. ¿Y cómo los conectaría? Ya sé que es el de marcha. Ahora, ¿cómo los conecto? Ya, el mismo tiene que servir para... Ahí vamos analizando primero el elemento, ¿no? Tengo una parte que de entrada y tengo una parte de salida. La parte de entrada, Por eso, pues, ingeniero. ¿dónde la conecta? A ver.
La parte, la línea o fase entra por el número 13. ¿Ya? Entonces, ya su salida 14, que es la misma línea, entonces iría con X1, que sería de la luz piloto. Ya. Ok. Ese de ahí de marcha tiene que ir en la parte de arriba donde está entrada de fase. Exacto. Entonces yo, Primero, después debemos de pasarle energía al interruptor. entonces, va a colocar este pulsador, usted me dice aquí, ya, ahí, ¿no? Y me dice que coloque alimente por el 13, ¿no? Ya estamos, ¿no? Ya, ¿qué más hago? La 14 al X1 de la luz. Ya. Ya. ¿Qué Y más? igual le comparte a la otra. Exacto, ¿no? Ahora, si yo en este momento le voy a simular sin hacer nada, ¿será que estén encendidos los bombillos, sí o no? No, están apagados. Exacto, están apagados, ¿no? Porque todavía yo no he presionado el pulsador, Hay que ¿no? presionar ese cero. Solamente cuando presione se van a mantener encendidos, ¿no? Y cuando lo suelto, automáticamente se van a apagar, ¿no? Entonces, solamente presionando se enciende y dejando de pulsar se apaga. Ya ese es el primer caso, ¿no? Ya esa parte está acá. Ahora tengo el mismo sistema, ¿no? Y tengo los mismos pulsadores, ¿sí? Tengo los mismos pulsadores. Ahora quiero, yo sé que mi sistema esté encendido, que cuando presione un pulsador, automáticamente se apague. El de marcha, ingeniero, no. Cuando Ve, el de parada. presiona el parada. pulsador, El de parada. Sí, sí, ese de ahí. entonces el mismo caso, solamente que aquí debe de encenderse, yo lo voy a Se apagar, tiene ¿no? que apagar, claro. No se olvide la numeración, ¿no? Si se dan cuenta, el de parada es como tiene sus contactos también. 1, 2 es NC, 3, 4 es NA. Siempre va a ser igual. 1, 2 NC, 3, 4 NA, ¿no? Entonces, yo le voy a simular, solamente presionándolo, se van a mantener apagados y ya de presionar, se van a mantener encendidos, ¿no? Este aquí es un control manual, ¿no? ¿Verdad? Pero esto va a depender de que yo mantenga o no mantenga presionados los pulsadores. Ahora, ya añadiéndole las otras partes, bueno, los otros elementos, quiero que hagan el análisis, ¿no? Tengo una bobina, para que se acabe el tiempo. Vamos a hacerla en conjunto, ¿no? Voy a tener estos elementos de aquí. Quiero que vean cuál utilizo. Tengo esto. Y tengo mi mismo sistema, ¿no? Ahora, ya el dueño me dio más elementos y me acaba de dar un contactor, ¿no? ¿Sí? Me acaba de dar un contactor. Aparte de los pulsadores, me dio un contactor. Ahora el dueño me dice que quiere que cuando yo presione el pulsador, se enciendan los bombillos, pero a pesar de que yo lo suelte, se sigan manteniendo encendidos, ¿sí? Es decir, presiono y suelto y se encienden y se mantienen encendidos, ¿no? ¿Qué debo hacer? Con la Con el bobina, pues. contactor. Queda cargada el contactor. ¿Qué debo hacer? Haga el análisis. Aquí Ahí no entra la bobina. La bobina, por decirle, ponemos un P1. Y a la luz de piloto me imagino que también tienen que ponerle el mismo nombre que le puso a la bobina porque ya queda enclavado.
¿No? ¿Me escucha? Sí, sí, le escucho. Sí, le escucho. ¿No? Analícenlo bien. Ahorita vamos a hacer un circuito que es el más utilizado y el más básico, el más importante que conozcan. Pero quiero que hagan el análisis de ese circuito, ¿no? Que lo vamos a utilizar en motores muchas veces. Yo quiero que presionando y soltando uno de los pulsadores, a pesar de que yo lo suelte, se mantenga encendido mi bombillo. ¿Qué debo hacer? Hagan el análisis, ¿no? Si se nos acaba el tiempo, ingresamos de nuevo. No, ¿Cómo dice? un circuito que se enclave por sí solo. Ya, un circuito que se enclave. ¿Cómo haría eso? Buena pregunta. A ver, los que tengan el simulador, todos tienen el simulador abierto. Yo sí. Yo recién Yo estoy... sí. Ya, recién a ver. ahorita estoy tratando. Vamos a analizar, vayan haciéndolo ahí, ¿no? Y el que logra hacer eso, me avisa, ¿no? Para compartir. Hagan el análisis, ¿no? Presionando y soltando se mantiene encendido. Estas son las partes que yo sé que voy a utilizar. Puede ser que utilice todas, puede ser que no. Pero solamente con esos elementos que están ahí. Ya. Hagan el análisis, el que termina, me avisa para proyectar, ¿no? Si se nos acaba el tiempo, ingresamos de nuevo. Solo con los elementos que tiene encerrado. Sí, solamente los que están, no, los que están ahí, con los pulsadores y con el contactor. Nada más. Ingeniero, Dígame. le habla Ruiz, ingeniero, disculpe que lo moleste. Lo que pasa es que yo esta semana sí le voy a fallar en lo del decimos porque mi computadora se averió y estoy haciendo lo posible para conseguir una nueva. Okay. Pero puede ir haciendo en una hoja, eso no hay problema. Creo que, como indicaba en la parte, hacerlo en un papel se aprende más porque